Sebastián, muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Pues tengo en la línea telefónica a nuestro colaborador especial de los días martes, Miguel García Tinoco, a quien me da mucho gusto saludar. Miguel, pues un gusto volver a platicar contigo y bueno, pues a tratar de darle un orden a este asunto de tantas situaciones que ocurren aquí en nuestro país. Sí, Sebastián, es un gusto saludarte, saludar a la audiencia allá en Tacámbaro y como siempre aquí a la orden, Sebastián. Pues entrando en materia, Miguel, hace algunos días se da un cateo sorpresa en una propiedad que se dijo era de Silvano Aureoles, después que no era de él. Sin embargo, parece que esa persecución política está de manifiesto, se puede apreciar de cara a lo que es el proceso ya del 2024. Sí, no me queda duda que se trata de un asunto evidentemente desaseado, es un tema preparado, no hay duda que es un tema montado porque hay un montón de pruebas, indicios de que desde el gobierno del estado se ordenó ese operativo, lo aplicó o lo diseñó un subsecretario de Seguridad Pública que se apellida Landaverde y que viene desde la Ciudad de México. Es un recomendado de Leonel Cota Montaño, una gente que cercana a Andrés Manuel López Obrador y a la 4T, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que le dieron acomodo aquí en Michoacán justamente para este tipo de cosas, o por lo menos esta acción tan burda, tan mal llevada, pero además que tenía la intención sí de dañar y de generar percepción, que utilizó a medios de comunicación, a los que se dejaron, por supuesto, otros afines a los asesores del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, para desvirtuar lo que estaba pasando. La realidad es que hasta se inventaron un reporte de presunto secuestro para poder hacer el operativo, llegar hasta esa propiedad, que al final de cuentas resultó ser de un empresario muy conocido por nosotros, amigo en lo personal, Valentín Rodríguez, que él fue quien salió a decir que era su propiedad y que no era de Silvano Aureoles. Se fueron con la finta los enviados de la policía estatal, llegaron hasta ese lugar y lo único que descubrieron fue que había 3 escoltas de Silvano Aureoles y de ahí se han agarrado. Después solicitaron una orden de aprehensión, la fiscalía local solicitó una orden de aprehensión, catearon la casa y no encontraron más que pues la propiedad como tal, que sí es evidentemente una propiedad lujosa, una propiedad muy grande, pero que hasta ahorita de manera oficial nada tiene que ver con el exgobernador Silvano Aureoles, sino con el empresario Valentín Rodríguez Gutiérrez, porque así mismo lo dijo él, así mismo lo reconoció él. Ayer el delegado de la Fiscalía General de la República, Jesús López Trujillo, dijo que la autoridad federal no participó en este operativo, cuando en medios de comunicación ya se les había estado, pues de alguna forma, señalando de que habían participado, que las fuerzas especiales, que el ejército. Fue todo un montaje que al final de cuentas sí generó polémica y sí le generó ruido al gobernador Silvano Aureoles, por alguna cosa de ser, para andar preocupado por algo evidentemente, pero al final de cuentas lo único que pasó fue que le volvieron a dar un aire y el exgobernador salió a decirse perseguido con elementos, con argumentos, por esta maniobra muy burda del gobierno de Michoacán, Sebastián. Efectivamente, Miguel, y bueno, pues habrá que ver cuál es la consecuencia o qué otras acciones pudieron emprenderse. Mientras tanto, pues, también hablar de esta próxima elección. Está en riesgo, Miguel, la elección 2024. Fíjate, se habla de que en esta reforma, el famoso Plan B, habrá inclusive ya la insaculación de consejeros. Hoy en día, bueno, parece que lo que más nos importa es la preparación y es ser afín a una ideología política. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto, Miguel? Y eso es una irresponsabilidad lo que está haciendo la Cuarta Transformación al pues pretender
hacer mediante una especie de tómbola la selección de los consejeros electorales. Esto creo que ya tenemos la experiencia que por esa tómbola han elegido candidatos a diputados, alcaldes, particularmente a los diputados plurinominales, a los diputados de representación proporcional que han resultado un fiasco porque no trabajan, porque no saben, porque no tienen ni idea de lo que es legislar, pero tampoco tienen ni idea de lo que es la política y son solamente aplaudidores del presidente López Obrador o del gobernador en turno, según sea el caso, ya sea los diputados federales o diputados locales. Me parece evidentemente un despropósito. Yo creo que el plan B no va a pasar y por eso el presidente está amagando y por eso el presidente está con un ataque feroz contra Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y me parece que tampoco nos va a llevar a nada. La elección empieza mal, con la selección de corcholatas hace casi un año, también con un destape de los presuntos opositores y con una polarización que no termina. Yo escuchaba a un funcionario del gobierno de Michoacán, concretamente el director del Sistema de Michoacán de Radio y Televisión, también una persona importada de la Ciudad de México, el Yeyo Pimentel, decir hace unos días en una radiodifusora local que qué bueno que hay polarización en este país, que si en otro país hay, en otros países también hay ese tipo de polarizaciones como Chile, como Perú, como enumeró ahí hasta países europeos. Y bueno, pues yo creo que en esa lógica, el mal de muchos es un consuelo de tontos. No debemos apostarle a la polarización, no debemos fomentar la división en el país. Cada persona tiene derecho a pensar diferente y tiene que ser respetada su idea, su ideología, su forma de pensar, mientras evidentemente no cause daño, mientras evidentemente no polarice como lo están haciendo ahora diferentes actores. No es solamente el tema del presidente de la República, hay otros actores también de la oposición que se dedican a polarizar, pero bueno, pues esto es cuando viene desde la cabeza, pues sí, las manos y los pies y otros órganos del cuerpo también actúan de la misma manera, Sebastián. Yo creo que esa polarización ya se trasladó al propio desfile de corcholatas, hay aplausómetros, hay pasarelas por todos lados, ya los gobernadores fueron convocados a recibir a los 4 precandidatos de Morena a la presidencia de la República, y esa polarización ya se nota con las campañas de desprestigio que primero encabezó Claudia Sheinbaum contra Marcelo Ebrard y contra Ricardo Monreal, que ahora ya le cayeron en la cara. Esos escupitajos que lanzó la jefa de gobierno de la Ciudad de México ya le cayeron en la cara, y hoy pues es la menos popular de los 4, incluso por encima de Ricardo Monreal. Hoy lideran aparentemente ya las encuestas y los estudios de opinión, tanto el secretario de Gobernación como el secretario de Relaciones Exteriores, un poco más abajo Ricardo Monreal, y hasta abajo Claudia Sheinbaum, que con todas las tragedias del metro y con todos esas formas de querer controlar los daños a consecuencia del metro y esa polarización que tiene con algunos alcaldes y alcaldesas de la capital del país, pues no la ha llevado a buen camino, Sebastián. Efectivamente, Miguel. Y bueno, finalmente hay un grupo que está tratando de alzar la voz, evitar la polarización, quizás verlo en acción en el próximo proceso electoral, el Colectivo por México, quien ayer hace un llamado al pueblo de México. El gran ausente que primeramente había encabezado este colectivo lo era Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ayer simplemente no lo vimos. Sí, eso es un tema que había causado expectación debido a los personajes de que se trata. Pues sí, hay gente muy muy relevante, está el ingeniero Cárdenas, los rectores, también exrectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, personajes muy relevantes, como te decía, mujeres como Ivonne Ortega, como Josefina Vázquez Mota, gente que ha tenido participación política en diferentes partidos y que ha sido destacada. Sin embargo, lo que pasó con la ausencia del ingeniero
Cárdenas, pues de alguna forma empaña esta apertura o esta primera aparición pública de todos estos personajes, en el que destacaba también Dante Delgado Ranauro, que es el dirigente máximo de Movimiento Ciudadano, y que al final de cuentas, pues la nota fue que no asistió el ingeniero, y las propuestas y lo que pudieron haber presentado ellos quedó en segundo lugar, que no es cosa menor lo que están haciendo, pero yo creo que necesitan hacer mucho más todavía, porque si ellos se forman en un bloque y la oposición formal, por así decirlo, se maneja en otro bloque, pues la oposición será atomizada y no habrá más resultado, no habrá otro resultado que la reivindicación de Morena en la presidencia de la República. Tienen que ser, creo que, muy inteligentes. Ya el primer llamado, el primer jalón de orejas es la no asistencia del ingeniero Cárdenas. Hay que recordar que su hijo es el coordinador de asesores de la presidencia de la República, el presidente López Obrador, y que de alguna forma, pues todo lo que haga o deje de hacer el ingeniero Cárdenas, pues repercute en el proyecto político de su hijo, que ya se le perfilaba incluso como uno de los candidatos opositores a Morena, porque no ha sido mencionado como las corcholatas favoritas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese es el escenario, Sebastián. Ojalá no termine como otros proyectos, ojalá se consolide, pero se consolide como una parte de la oposición, aunque sea que encabece la oposición, aunque sea que sus propuestas encabecen a la oposición, pero que no se aísle de los partidos que han estado dando la batalla en contra del régimen actual, Sebastián. Efectivamente, Miguel, pues sí, también ya veremos qué sucede con este colectivo. Pues yo, por lo pronto, te quiero agradecer mucho tu colaboración esta mañana y bueno, pues seguramente estaremos analizando más información el próximo martes, Dios lo permite. Gracias, Miguel. De inmediato nos hablamos el próximo martes. Saludos allá a la audiencia de Tacámara, Sebastián, un abrazo. Gracias, buen día. Buen día.